Muy bien. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes entonces a la masterclass del curso de robótica con Raspberry Pi Pico y MicroPython que inicia en un par de días, ¿no? Este curso va a iniciar el día martes como tal. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y en sí esta masterclass para que puedan conocer un poquito más a aquellas personas que todavía no habían escuchado sobre la Pi Pico en sí, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a hablar un poco, para poder entender, para poder adentrarnos al contexto, vamos a hablar un poco sobre la Raspberry Pi, ¿ok? ¿Y qué es la Raspberry Pi? En sí es una fundación que fue creada o tiene sus orígenes en Reino Unido y que se dedica a la elaboración de microcomputadoras de bajo costo. Lo que sucede es que hace años nace con la misión, la Raspberry Pi, de poder tener una computadora de bolsillo, del tamaño de una tarjeta de crédito. Básicamente es eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Empezó con el pasar de los años, desde la primera versión, que fue lanzada el año 2012, y sobre esa idea, ¿no? De que cualquier persona pueda tener una computadora sin necesidad de tener que cargarla por todo lado, o en este caso, de que sea tan voluminosa como tal. Obviamente con determinadas características básicas, y es así que la primera Raspberry Pi sale el año 2012 como Raspberry Pi 1 modelo A, pasando así por la 1B, 1B Plus, 2B, 3B, 3B Plus, 3A Plus, la Pi 0, 0W, 0WH, la Pi 4 que hasta hace un mes era la última. Actualmente ya hay la Pi 5, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre todas estas Raspberries? Que son microprocesadores. Estos microprocesadores como tal permiten que ya dentro de esta placa tú puedas tener un sistema operativo, sea en Windows, sea en Linux como tal, usualmente se maneja la distribución de Debian, y a través de eso poder trabajar con todos los periféricos, ¿no? Tenía periféricos, bueno, tiene periféricos USB, tanto 2.0, 3.0, Wi-Fi, Bluetooth integrado de bajo consumo dentro de la placa, y aparte estos pines que vemos por acá, que son los que nos permiten en sí poder agregar hardware y trabajar con ellos. Pero ¿qué sucede? En el caso de la Raspberry, trabaja con programación en Python. Y nuevamente les recuerdo, ¿no? Esto es un microprocesador. Lo que nosotros, o bueno, lo que se utiliza usualmente dentro del área de robótica educativa, tal vez algunos de ustedes han escuchado sobre Arduino, Microbit, la SP32, STM32, entre otras. Estas plaquitas como tal son microcontroladores. En cambio, la Raspberry es un microprocesador. Y la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador es abismal. ¿Por qué? Por la cantidad de procesos que puede generar al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Para empezar, como alguna de sus características como tal. Entonces, a lo largo de los años, como les decía, fueron sacando y mejorando cada una de las versiones, donde en un inicio, estas tenían razón de unos 500 megabytes de memoria y no más, ¿no? Y tenía razón de unos 120 megas de RAM que ha ido subiendo, ¿no? Actualmente la última, que es la 5B, tiene razón de 2 gigas, 4 y 8. Y en memoria para un slot, si puedes generarlo, si deseas hasta una SD de 64, 128, sin problemas puede trabajar hasta 512. ¿No? Entonces, básicamente es eso. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? En sí, la Raspberry se basa en la tecnología, o bueno, las primeras Raspberries que salieron se basaron en la tecnología que generaba Arduino. Y ese diseño fue generada en base a, ¿por qué en base a Arduino? Porque Arduino trabajaba con núcleos de la familia Atmel. Entonces ahí es donde ya viene el Arduino Uno con un Atmel 328, 328P, un Arduino Omega con un Atmel 2560 y así, ¿no? Cada uno de los diferentes Arduinos que se van generando. En esos años, o bueno, Arduino, por ejemplo, nace el año 2005. Un año después, al ver cómo iba ese proceso a través de Arduino, nace la Raspberry, igual trabajando sobre esos mismos Atmel, pero en este caso utilizando la 644, ¿no? Y realizando testeo y pruebas, en el año 2012 es donde sale la primera Raspberry al mercado, donde la primera venta, bueno, salía a razón de 40 euros y llegó a superar en ventas 500.000 unidades en tan solo 3 meses, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Por el tamaño de la placa como tal. Entonces, ¿qué sucedió? Raspberry dijo, ok,
tenemos un ecosistema de trabajo que nosotros vamos realizando en base a nuestra placa, trabajando con la fundación que va llegando a todo el mundo, pero decidió llegar igual al mundo de los microcontroladores. Si bien esto es un microprocesador, usualmente se lo utiliza bastante para trabajar con el tema de ROS. ROS es el sistemas operativos para robots, por ejemplo. Entonces dijeron, ¿por qué no ir hacia el lado de los microcontroladores para poder llegar a ese tipo de mercado, ¿no? Que hasta esos años, les estoy hablando del año 2020, en sí estaba copado por Arduino, PIC en menor demanda, Espressif con la Node MCU y con la SP32 y ahora la SP32 CAM. Por otro lado, Microbit y también las STM32 que ya vienen con arquitectura basadas en ARM Cortex, ¿no? Entonces, es así que Raspberry lanza su primer microcontrolador, el cual es la Raspberry Pi Pico. La Raspberry Pi Pico, se las voy a mostrar por acá. Un minutito, ahí está. Aquí lo tenemos. Ok. Esta Raspberry Pi Pico que les menciono es esta otra plaquita. Pero vean la diferencia. Esto que veíamos acá o las imágenes que están más atrás son, podríamos decir que son mini computadoras por lo que tienen su núcleo el microprocesador. Estos son microcontroladores. Nació el año 2000, finales del 2020 y bueno, empezó a ser exportado desde esa vez, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de Bolivia, esto llegó a partir de mayo del 2021. Y en la fundación como tal lo encuentran a razón de unos $3, $4, no más. Acá, bueno, también por el tema de importación puede que cambien los diferentes países entre unos $10 a $15 aproximadamente, ¿no? Pero es así como llegó. Llegó así la Raspberry Pi Pico como tal. Y lo genial es que esta Pico puedes hacer la programación a través de C++, a través del lenguaje en C y también la programación a través de MicroPython. Entonces, sobre por qué es que se hizo tan genial o por qué causó tanto revuelo en el caso de la Pico, porque podías directamente comprar la placa o también solo adquirir este pequeño núcleo que está acá, el cual es un RP2040, que está acá. Y este RP2040 incluso lo utilizaron diferentes tipos de industrias, ¿no? Por ejemplo, Adafruit sacó su placa basada en ese núcleo, Arduino sacó su placa basada en ese núcleo, la Arduino Nano RP2040 Connect. Después, Atini también sacó Atini RP2040, en fin. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es que se empezó a trabajar con esto? Y esta es la primera plaquita o el primer núcleo generado por Raspberry como tal, ¿no? Entonces, es generado por la misma empresa. Si solo deseas el micro o el núcleo, como controlador lo puedes agregar en otro dispositivo. ¿Qué es lo genial? ¿Qué es lo que hizo para ese año? Integrar un poco de lo que ya se venía haciendo con la SP32 a través de, por ejemplo, trabajo con MicroPython y trabajar a través de Arduino con el manejo de diferentes tipos de sentencias, ¿no? Pero acá agregando un doble núcleo. Entonces, esta es la primera versión que salió el año 2020. ¿Qué es lo único malo de esta versión? Es que no viene con Wi-Fi ni Bluetooth, no cuenta con esos dispositivos. De hecho, esta Raspberry, bueno, el Bluetooth sí cuenta con él, pero no cuenta con Wi-Fi. Pero ¿qué es lo que sucedió? De hecho, un año después llegó la versión para el Internet de las Cosas, que es esta otra, la Pico W, que viene con Wi-Fi y Bluetooth integrado, pero hasta esto salió el año 2022, pero lo que sucedió, bueno, salió el 6 de agosto aproximadamente, y lo que sucedió es que, bueno, salió el subboom y como unos 3 meses estaban sin stock en todas sus sucursales a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta ya es la siguiente versión que viene con Wi-Fi y Bluetooth. Pero el Wi-Fi tú lo puedes utilizar sin problemas. Pero el Bluetooth, por algunas normas de la empresa y demás, tenían que generar algunas ISOs para poder utilizarla y ya
en inicios de este 2023 es donde ya puedes utilizarla, ¿no? Si bien no podías emplearla al comprarla, haciéndonos determinadas configuraciones, ya es posible emplear igual el Bluetooth si se requiere, si no directamente por Wi-Fi. Entonces, esta masterclass, o bueno, el curso que vamos a lanzar, está enfocado en estas dos. El primer módulo lo vamos a realizar con esto, con la Raspberry Pi Pico, y el módulo 2, que sería ya en diciembre, con la Pico W, orientado al Internet de las Cosas, empleando IoT. ¿Ok? Pero les hablaba sobre MicroPython y trabajaba con Python y demás, pero ¿qué es MicroPython? En sí, es un lenguaje de programación enfocado para microcontroladores. Está basado en Python 3.4 y bueno, actualmente ya se lo aplican diferentes tipos de micros para poder hacer diferentes tipos de procesos. Nació el año 2013 junto con la placa PyBoard, que la vemos acá a la derecha, solo que el detalle es que por el nivel adquisitivo no ha tenido mucho revuelo esta la PyBoard y por eso es que se ha liberado el lenguaje de programación ya como un framework para que lo puedan emplear en cualquier microcontrolador, ¿no? Que pueda soportar o que tenga las características mínimas para poder trabajar con ese lenguaje, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que al hacerlo ya libre, arquitecturas como ARM, Arduino, obviamente no todas las Arduino, hay algunas placas que que te van a funcionar con MicroPython dependiendo al tipo de características, ¿no? SP8266, SP32, STM32 y la Raspberry Pi Pico. Todas esas placas pueden trabajar con MicroPython. Microbit igual trabaja con MicroPython, ¿no? Como alguna de ellas. Entonces, el curso como tal va a estar enfocado en este lenguaje de programación, en aprender MicroPython. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué MicroPython y no trabajar con C++, que es con lo que trabaja, por ejemplo, Arduino? Y que también se lo puede hacer para que funcione con SP32 o SP8266. La finalidad y lo genial que te da MicroPython es que tiene un lenguaje que no es del todo tipado, significa que no tiene que seguir una cantidad de reglas específicas. Por ejemplo, en C++, cuando tú trabajas, tienes que verificar puntos y comas, verificar llaves, verificar las sentencias. En MicroPython no es así. En MicroPython más se basa en trabajar con indentación. Mientras verifiques que tenga una sangría determinada, el código directamente va a funcionar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia primordial. La segunda diferencia, que el programa es mucho más ligero. ¿En qué sentido? Si digamos nosotros, a ver, vamos a poner acá un pequeño ejemplo, ¿ok? Por decirles, supongamos que tenemos una placa Arduino, ¿ok? O un programa en C++. Quiero mover un servomotor. En un programa en C++, lo que yo necesitaría hacer solo para mover el servomotor, necesito generar un include donde acá agrego la librería servo y en esta librería servo voy a hacer el llamado a ese servomotor, hago la variación de las instrucciones dentro del setup, por ejemplo. ¿Ok? Entonces acá yo le digo, por ejemplo, a.attach, donde le indico el pin de trabajo, el pulso mínimo, el pulso máximo y que quiero moverlo, por decirles, a 90 grados, o sí, 90 grados. Listo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Y este detalle es lo que pasa con C++. En C++, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la inclusión de esta librería, estamos agregando todas las funciones de trabajo, pero en este caso, para algunos programas en particular, no necesitas todas, ¿no? Por ejemplo, acá, yo no necesito, en este programa no necesitaría el detach, no necesito después hay ¿cuál es la otra función? Detach, write, add. Fuera de este detach, puede que no necesite los manejos de pulse in. Después, otra función por acá, no necesitaría el de lectura del grado, ¿no? Como alguna de ellas, digamos. Entonces, por más que yo no las esté utilizando a estas tres que ahora las vemos en naranja en el programa, igual lo sube dentro de la librería. La diferencia con MicroPython es que en MicroPython yo le puedo decir, por ejemplo, aquí, puedo decirle, ya, ok,
quiero que de la librería Servo incluyas la opción, o bueno, la función attach y la función write. Listo. Y al hacer eso, entonces ya no va a agregar todas las demás funciones, logrando que sea un programa mucho más óptimo y que ocupe menor espacio en memoria. Esa es la diferencia primordial, que directamente ya no necesitas trabajar toda la librería, sino con fragmentos en específicos como tal. ¿Ok? Esa es la diferencia primordial entre C++ y MicroPython. En un momento vamos a hacer un ejercicio práctico para entender. Pero hasta aquí. ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿Sí? Perdón, buenas noches. Ever, dime. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto. La primera diferencia casi no la escuché, disculpe. Ya estaba hablando de dos diferencias. Esta era una y la primera no la escuché bien. Si la repite, por favor. Bueno, la diferencia primordial que para empezar en MicroPython no necesitas, por ejemplo, trabajar con estos aspectos, ¿no? Es decir, a ver, acá te lo muestro. No necesitas seguir sí o sí estas restrictivas, que siempre tengo una llave, un punto y coma, como tal, ¿no? Todo eso. Segundo, al momento de trabajar con las librerías, en el caso de MicroPython, directamente tú solo puedes agregar las funciones que necesitas. En C++, sí o sí, se agrega toda la librería. Entonces, al agregar solo lo que requieres, hace que tu programa sea mucho más óptimo, la respuesta sea más rápida y en ese sentido, el programa ocupe menor espacio en memoria, ¿no? En eso varía primordialmente. Y lo genial es que en el caso de MicroPython, al ser un tipado de Python en sí, tú ya lo puedes aplicar con diferentes tipos de plataformas, ¿no? Por ejemplo, Python se utiliza para generar diseño web, diseño de aplicaciones, videojuegos. Entonces, podrías hacer una interacción para poder integrarlo directamente a un juego y poder trabajar con tu hardware, mandándolo hacia el software como tal, ¿no? Entonces, todo eso te permite hacer. Y a futuro, ¿por qué no? Como está basado en Python en sí, poder llevar hacia el lado de Machine Learning, Deep Learning sin problemas, que en sí, a lo largo de estos últimos 6 meses se ha liberado ya el uso en sí ya había, ¿no? Que es de TensorFlow Lite para microcontroladores, que en sí en un inicio estaba restringido para algunas placas en específico, pero ahora para cualquier placa que soporte por lo menos los 100 megahercios en velocidad de trabajo y listo, te funciona normal. ¿Ok? Cálida, gracias. Vale, listo. Continuamos, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra consulta, alguna duda? Ok, entonces, como tal, existen diferentes lenguajes, o bueno, existen diferentes entornos para poder programar a través de MicroPython. Tenemos este que ahorita les voy mostrando, es el oficial que te recomienda Raspberry como tal para poder trabajar, ¿no? Entonces, para poder trabajar sin problemas, que puedas subir todas las sentencias y demás, Raspberry te recomienda utilizar Tony. Tony es un programa o es un IDE que no ocupa mucho espacio en memoria y te permite directamente hacer la programación de diferentes placas de trabajo. Ahora, hay algunos que han debido trabajar tal vez con Platformio a través de Visual Studio Code. Si les siente más cómodo, pueden seguir utilizando eso. Hay igual en el caso ha salido para placas, bueno, no sé si, sí, para placas Arduino en exclusiva, para MicroPython, por ejemplo, salió MicroPython para Arduino, que está igual en su página oficial, pero para placas externas como tal, se puede utilizar PyChart igual, agregando diferentes complementos para que puedas utilizarlo, el lenguaje en MicroPython en sí, ¿no? Dentro del proceso. Entonces, esa es la idea. Y una de las oficiales, por así decirlo, que funciona con cualquier micro es OpenMB, que igual te sirve para trabajar con MicroPython. E incluso lo genial de OpenMB es que tú ya puedes tomar recursos de tu computador para trabajar incluso con visión artificial o visión por computador si deseas, ¿no? ¿Ok? Entonces, así es como se va a trabajar. Vamos a ir nosotros trabajando en sí con MicroPython. Todo lo vamos a hacer con MicroPython. Y para ello, es tiempo de hacer un pequeño ejercicio práctico, ¿no? Vamos a hacer un proyectito básico, sencillo, igual a todas las personas que lleguen a tomar parte de la capacitación de Raspberry Pi en sí.
se va a volver a hacer esto ya de manera más ligera, ¿ok? Al ser una clase demostrativa, si gustan pueden seguirme el paso, si no, no se preocupen que igual lo vamos a volver a revisar nuevamente en el curso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es generar un pequeño sistemita de alarma, nada más. Para ello voy a trabajar con un LED, un zumbador, un sensor PIR, la Raspi y ya está, cables de conexión y listo. Entonces, sin más, vamos a ir a la práctica. Lo genial, esta es la tercera versión que estaríamos lanzando de este curso. La primera versión la lanzamos en 2021. Y lo genial de todo eso es que con el pasar de los años han ido apareciendo diferentes placas de trabajo. Entre estas placas de trabajo, o diría diferentes plataformas de uso. Entre todas ellas, vamos a trabajar con Wodwi, que es una de las herramientas de uso como tal. ¿Ok? Vamos a trabajar en Wodwi haciendo todo ese código en sí. Y eso es lo bueno, que al haber pasado los años ya existen herramientas que tú no necesitas ni siquiera hacer la compra de los materiales para poder llevar adelante todo lo que nosotros vayamos a desarrollar. Eso es lo interesante, ¿no? Que te permite hacer todito eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente consiste en realizar esto, ¿no? Pues vamos a hacer este código y lo vamos a llevar desde cero, ¿ok? Donde la idea principal es que al iniciar la simulación detecte el movimiento y al detectar el movimiento genere la sentencia como tal de trabajo. Nada más, ¿ok? Entonces, vengo por acá. Muy bien. Esto es Wordway. Si no tienen una cuenta creada, no se preocupen, pueden hacerlo directamente igual acá. Voy bajando y una vez que estoy en Wordway, tenemos cuatro opciones. Tenemos la opción para trabajar con placas Arduino, sea Arduino 1 Mega Nano, SP32 en sus diferentes variantes. Hay la S1, S2, S3, STM32, las dos que existen de momento, la Blue Pill y esta, la que es similar a Arduino, pero ya en familia STM. Raspberry Pi, Pico y Pico W. Y estas otras dos que han salido para trabajarlo por un complemento utilizando Visual Studio Code o trabajándolo por CLI. ¿No? Entonces voy a ingresar acá donde dice MicroPython o de Pipico. Y acá, si voy bajando, nos va dando diferentes instrucciones, ¿no? Diferentes sentencias. Por ejemplo, acá tengo cómo hacer un semáforo, utilizar una LCD, usar el speaker, trabajar con un motor paso a paso, un pequeño pianito, 7 segmentos, un keypad. Todo esto, pero a través de C++. Si quiero hacerlo a través de MicroPython, porque la Raspberry igual se puede programar en C, ¿no? Si quiero hacerlo a través de MicroPython, tengo que verificar que tenga ese icono, el icono de Python, ¿no? Como en nuestro caso vamos a hacerlo desde cero, voy bajando un poquito más. Acá igual, ¿no? Ejemplos con MicroPython. 7 segmentos, hacer un blink, trabajar con una OLED o trabajar con NeoPixel. Y acá es la opción, ¿eh? Pico, Pico Beta, MicroPython. Necesitamos esta. Si ingreso a la primera es para trabajar con C++. La segunda es el beta para trabajar con la Pico W. Y en este caso, MicroPython. Ahí está. Aquí estamos, ¿no? Import. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo funciona esto? MicroPython, digamos que si digamos yo quisiera encender el LED, ¿ok? Vamos a encender, vamos a ir por partes para luego integrarlo, ¿ok? Entonces, en este caso, para sacar los elementos que necesitamos, vamos a ir acá a este botoncito que dice más y saco un LED. Le doy clic al LED y listo, ya está por acá. ¿Ok? ¿Qué más necesita ese LED? Una resistencia. Nada más. Este LED, esta resistencia, nos vamos a basar en donde estábamos por aquí en este circuito, ¿no? Ya. Ok, este LED está conectado en este último pin de la parte superior. Estamos hablando de este pin de acá que representa al GPIO 16. Entonces me lo voy a llevar un poquito más por aquí. Y para darle la vuelta, presiono acá.
flip o la P. La resistencia, para darle la vuelta, presiono en esta flechita o la R. Acá la voy a conectar a la resistencia. Y esta resistencia, hoy, valor de unos 150 ohmios. En el caso de la Raspberry Pi Pico, trabaja a razón de 3.3 voltios. Lo que sucede, hasta el año 2010-2011, el trabajo era a razón de 5 voltios. Y eso hasta el 2014-2015. A partir de mediados del 2015 en adelante, ahora todo funciona a razón de 3.3 voltios. Existen todavía dispositivos que funcionan a 5, sí, pero lo ideal en la electrónica actual, por así decirlo, funciona a razón de 3.3 voltios. ¿Y qué pasa si, digamos, yo quiero trabajar con componentes que, por ejemplo, me funcionaba con Arduino? Tendría que utilizar un módulo conversor lógico, ¿no? Que me permita en sí poder hacer el proceso. Es decir, que me permita hacer el cambio de 3.3 a 5 voltios. ¿Ok? Entonces acá lo voy conectando. Si quieren cambiar el color del cable, le dan clic y lo cambiamos, ¿no? Lo voy a poner yo en blanco, por ejemplo, porque como mi fondo es oscuro, por esa razón lo estoy utilizando así. ¿Ok? Y esto estaba en el GPIO de acá, ¿no? En el GPIO 16. ¿Puedo conectarlo en cualquiera? Sí. No hay restricción. La diferencia, por ejemplo, con otras placas, nos pongamos en el caso, qué sé yo, de la SP. La SP32 tiene restricciones dependiendo al tipo de señal del trabajo. Raspi, no, funciona sin problemas. Y su trabajo viene a ser a razón de 12 y 16 bits respectivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder agregar acá los fragmentos, en la parte izquierda lo voy a agregar. Puedo importar el módulo machine. ¿Ok? Si yo hago esto, ¿qué quiere decir? Estoy importando todas las funciones que puede trabajar dentro de ese módulo. Aquí tengo al PWM, tengo al ADC, tengo al DAC, tengo igual al serial, tengo al PIN, en fin, ¿no? Pero si hago eso, seguiría pasando lo mismo que les decía a través de C++, ¿no? Yo no necesito toditos estos que estén instalados. Solo necesito a este, ¿no? Porque voy a trabajar con los pines. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente le decimos acá, from, de la librería machine, vamos a importar el módulo pin. Listo. Y acá, por ejemplo, a través de la Raspi, pero como microprocesador, se utiliza la librería time para trabajar con tiempos. En MicroPython se puede emplear igual time, reconoce, pero no es muy factible porque hay intervalos de registro que puedan generar error. Entonces es mejor para MicroPython o diré para trabajar con la Pico, Pico W, Pico H o WH con la librería UTime. ¿Ok? Al trabajar con la UTime estoy utilizando, puedo trabajar con segundos, milisegundos o si quiero microsegundos. Esos tres módulos manejo. ¿Listo? Entonces, después de ello, necesito indicar dónde está este pin, ¿no? Entonces acá para crear el pin, simplemente le digo pin y la definición de dónde va a estar integrado, ¿no? ¿Dónde está el pin? Este pin es de salida, entonces le digo, le vamos a dar un nombre, digamos verde. Este verde va a ser igual a la función o al módulo pin. Y de este módulo pin indicamos el GPIO de trabajo. En este caso tengo en el GPIO 16. El GPIO 16, coma, pin, punto, out. Con solo hacer eso ya le estoy diciendo que trabaja como salida, ¿no? Para los que han trabajado con Arduino, esta función es lo mismo que decir, por ejemplo,
pin mode del verde en output. Esa es la diferencia. Pero ¿qué es verde? Tendría que declararla más arriba, ¿no? Verde que está conectado en el GPIO 16. Dos líneas simplificadas en una sola. ¿Y qué más? Fíjense que en este caso no necesitamos un punto y coma, ¿no? ¿Ok? Ya está. A ver. Siguiente paso. Entonces, una vez que tengo ahí el pin, lo vamos a hacer funcionar un momento, ¿ok? Para hacerlo funcionar, hay diferentes tipos de uso. Una es trabajando a través de definiciones y generar la definición, o la otra, que es mucho más práctica, utilizando un while. Y este while, el que es el que empezaría a representar a la función loop que se tiene en Arduino, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, while verde, vamos a encender por ahora. Lo voy a encender un momento. Y nada más. A ver. Y ya está. Encendido. ¿Ok? Listo. Esto es lo mismo que tendrías que poner digital write y demás, ¿no? Entonces acá, digamos que le voy a decir que se encienda y apague. U-time, sleep, a razón de un segundo. Ahí está. Encendido y apagado. Con 4 líneas, lo que se hace, por ejemplo, con Arduino, con el digital write, delay y vuelve, ¿no? Puedo reducirlo incluso a 2, utilizando otra función. Una de esas es, por ejemplo, la fade, toggle, entre algunas de ellas, que las vamos a ir aprendiendo posteriormente. ¿Ok? Pero es así, así de sencillo es MicroPython. Y fíjense, a esto me refiero cuando les hablo de indentación. Si esto yo lo pongo así, puedo generar errores. No puedo hacerlo todo en la misma línea. ¿Ok? No puede estar así. Siempre tiene que tener indentación. A la sangría que se genera dentro de programación se le llama indentación. ¿Ok? Entonces tiene su indentación y al tener esto le estoy diciendo que todo lo que está acá con indentación va a funcionar ahí. Y fíjense que no he puesto en ningún momento punto y coma, ¿no? Sí tienen algunos valores de proceso, pero nada del punto y coma. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta, consulta, duda hasta acá? Creo que no, ¿no? ¿Todo claro? Va. Vamos a hacer entonces ahora sí el sistemita, ¿no? Voy a necesitar por acá un PIR. Aparte de este PIR, vamos a necesitar un zumbador. Lo puedo buscar o escribo acá solo zoom. Y lo agregamos. ¿Ok? Listo. Voy a agregar el PIR que tenemos por acá. Está conectado en este GPIO de acá, que si no me equivoco representa al GPIO 28. Y el zumbador está conectado en el GPIO 17. Por acá lo vamos a poner. Ahí vamos a ver. Acá. Sí, 16, 17. Sí, acá está. Ya. Ok. Aunque esto lo puedo poner por aquí encima, ¿no? Ya. GPIO 17. Y por acá a un negativo. Ya está. De acá lo conectamos igual a un negativo. Puede estar en el mismo de este o si no lo voy a poner en otro negativo que tengo por acá.
positivo a los 3.3 voltios. Ok. Y el pin al GPIO 28, que debe estar por aquí. Acá está. Entonces igual me lo voy a bajar por este lado. Ya está. Toda la conexión. Listo. ¿Cuál es la idea? Que el LED se encienda cuando el sensor detecte el movimiento. Este sensor es un sensor digital que como tal va a detectar dos valores, 1 y 0. 1 o señal alta cuando detecte el movimiento y 0 y señal baja cuando no detecte nada. ¿Ok? Básicamente es eso. Entonces, vengo esto un poquito más por aquí y pasamos a la parte de la programación. Primero voy a declarar todos mis pines de trabajo. ¿Ok? Entonces tengo aquí al verde, voy a declarar al PIR y voy a declarar el PIR que está en un pin, en este caso, ¿cuál era? El GPIO 28. PIR en el 28 y este pin 28 va a ser de tipo pin punto in, que sería una entrada. Pero para que pueda funcionar de manera correcta, vamos a trabajarlo con una resistencia pull down. Entonces pongo pin punto pull down. Algo interesante que tiene esta plaquita, lo voy a agrandar un poquito más. Ahí está. Algo interesante que tiene esta placa como tal es que nosotros podemos trabajar acá con resistencias internas. Tiene el uso de la función pull down, pull up y solo la función y directamente la entrada, ¿no? Entonces, dependiendo si es pull down o pull up, cambia el tipo de programación, que igual lo vamos a ir detallando conforme avancemos las sesiones como tal. ¿Ok? Entonces ahí lo tengo al verde, tengo al PIR. Aparte de esto, vamos a necesitar el zumbador. Va a ser pin que está conectado en el pin número 5. Entonces, pin punto out. ¿Ok? ¿Ok? 5 pin out. En el 5, no, ¿dónde está? Perdón. Está en el 17, ¿no? Estaba al lado del LED. El LED estaba en el 16. Entonces, este de aquí al lado es el 17. 17, después el sensor de movimiento estamos conectando en el 28, ¿no? De tipo pin.in, que significaría una entrada de datos y que trabaje con la función pull down, con la resistencia interna. Nada más. O diré la resistencia integrada dentro de la placa. Ahora, lo que sucede específicamente con el tema del PIR es que trabaja en base a disparos, ¿ok? Es decir, que genera interrupciones como tal, para que pueda generarse el proceso. Estas interrupciones como tal se las conoce con el nombre de handler. Este handler, entonces, yo para poder generar esa interrupción necesito crear una definición, ¿ok? Entonces, necesito generarlo aparte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear mi definición por acá. Entonces pongo def peer handler, ¿ok? ¿Y qué va a hacer este handler? Va a recibir un pin en específico. ¿Qué sucede? Al recibir ese pin, va a esperar un intervalo. Ahora vamos a utilizar
en milisegundos. Un intervalo de 100 milisegundos. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Para que no haya una saturación en la información. ¿Ok? Entonces vas a revisar o va a esperar ahí un intervalo de 100 milisegundos y va a preguntar. Así es como se realiza ya la pregunta o la condición. Pin.value. Quiero saber el valor de este pin que está ingresando. ¿Ok? Pin.value. Y si eso es igual a que se ha movido, que me imprima por monitor, ¿no? Luego se lo puede agregar con una LCD. Entonces, que me imprima alarma. Listo. Que me imprima alarma. Y que en un rango, un intervalo de tiempo, lo haga funcionar al zumbador y al LED. Entonces le vamos a dar un rango de a razón de 50, que quiere decir que 25 veces va a encenderse y apagarse el LED y 25 veces tendría que sonar y dejar de sonar el zumbador. ¿Ok? Rojo, como voy a hacer que se encienda y se apague, acá voy a utilizar una función llamada toggle. El toggle permite hacer el cambio de variación entre encendido y apagado. Y va a ser igual. Entonces, ¿qué tipo de buzzer voy a utilizar si voy a trabajar con los toggles igual? Acá es un zumbador activo, ¿ok? Que solo genera un tonito. Entonces, utime.sleep igual intervalos de 100 milisegundos. Esto va a hacerlo por lo menos unos 5 segundos, ¿no? Y ya está. Salgo de todo. peer.irq, que sería mi interrupción de trabajo, dependiendo al tipo de disparo de uso. ¿Ok? Ahora, si no se está logrando comprender muy bien en sí todo lo que estamos haciendo en cuanto a qué es el toggle o los force en sí, no se preocupen que lo vamos a llevar paso a paso. Este ejercicio, o bueno, este proyecto, se lo va a volver a realizar por la sesión número 4, número 5. En un momento ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero, o sea, donde ya se va a entender mucho más qué son los toggles, cómo funciona el sleep, cómo funciona el ir, qué significan las definiciones o agregar los pull down, pull up, entre otros. ¿Ok? Entonces, ahorita la idea es que veamos un poquito de cómo es todo el proceso o qué elementos se va a poder generar y hasta qué nivel podemos nosotros llegar utilizando esta, este nuevo lenguaje, ¿no? ¿Ok? Ya. Básicamente es este todo el programa. ¿Ok? Peer va a tomar una interrupción de tipo Rising. Existen diferentes tipos de interrupciones, por ejemplo, Rising, Filling, Chain, High y Low. Son 5 tipos de interrupciones dependiendo de los microcontroladores como tal. Entre todas estas interrupciones, varía básicamente en esto, ¿no? Para poder ponerlos un poquito en contexto, digamos que esta es una señal, ¿ok? Acá tengo una señal digital que está basada en 2 parámetros, ¿no? ¿Cuáles son esos 2 parámetros? Encendido y apagado. Esta señal, como tal, cuando tiene un disparo de subida, cuando es disparo de subida, es rising. Cuando tiene esta señal un disparo de bajada, es de tipo filling. Y cuando cambia constantemente, aquí entra de tipo chain. O si está ya en esta señal alta, aquí es high. Y si está acá en señal baja, es low. Entonces, esos son los tipos de interrupción. ¿Qué significa ahora entonces acá? Le estoy diciendo que en el disparo, si el PIR genera el cambio a una señal alta,
Entonces, que genere una interrupción de tipo rising y la mande esto, ¿no? Peer, aquí es barrita baja, barra baja handler. ¿Y esto dónde va a ingresar? Va a ingresar aquí a este pin. ¿Cuál es este pin? El uso del proceso que estamos llevando, ¿ok? Básicamente es eso. Entonces, si es que se genera esto, va a imprimir una alarma y durante 50 intervalos va a encender y apagar el LED a razón de 100 milisegundos y va a ir sonando, ¿ok? Eso es todito lo que se está generando. Entonces voy a iniciarlo. Ya está. Uy, y en breve está cargando la simulación y listo. MicroPython, ¿no? Ok. Sí, genera la simulación. Ah, ya. Me- Ahora, esto, por ejemplo, me dice, acá veamos lo siguiente, ¿no? Me dice, imprime la alarma, logra ingresar acá, pero, ay, esto creo que no se notaba, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, me dice, ok, en tu línea 12, dice aquí en esta línea 12, en pin handler hay un error. Ah, ya, ¿por qué? Porque a mi LED no le llamé rojo, era verde, ¿no? Por eso me dio el error. Ahora sí. Alarma, se enciende, suena y ahí se va a generar. ¿Ok? Lo voy a achicar un poquito más para que se note mejor. O mejor, voy a venir por acá. Ahí. Durante intervalos de 100 milisegundos se está encendiendo a razón de 25 veces y va sonando el zumbador. Ahora, ¿por qué en este caso no está logrando sonar este zumbador? Porque este zumbador viene a funcionar dentro de Woodway de manera pasiva. Si yo quiero trabajarlo y cambiarlo a tipo activo, tengo que hacer el cambio por acá. ¿Eh? El zumbador viene en tipo smoke, entonces en modo accurate. ¿Ok? Entonces, este modo lo pongo en el mismo Woodway, acá en su diagrama JSON del zumbador. Volumen, mode. Ya iba sonando. El intervalo cambia por el valor que está acá. Vamos a subir un poquito más el volumen. Y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Qué es esto? Algo que te permite generar Woodway es cambiar el manejo de sus propiedades y sobre ese manejo de propiedades poder cambiar entre pasivo, activo o cualquier otro tipo de proceso como tal. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que hace. ¿Listo? Sí, la vamos a compartir posteriormente, Michelle. ¿Ya? Y ya está. Básicamente es eso, ¿no? Acá estamos imprimiendo un valor que a futuro se le puede agregar en una LCD y que pueda generar este proceso. Pero vean que el mismo circuito que ahorita hemos hecho, si lo realizamos de manera física, igual va a funcionar. Sería lo mismo. Entonces, ahorita les voy a mostrar, creo que lo tengo Tony instalado. Así lo tengo. Se los voy a mostrar de manera física con lo mismo. ¿Ok? Solo que el zumbador no es el que necesitaba, pero ahorita lo vemos. ¿Ya? Voy a cambiarlo, si no, a un actuador. Pero hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta o duda? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Una pregunta, Lee. Dime. Bueno, dos básicamente. Esa programación que estamos viendo
En realidad es programación Python, ¿verdad? Sí, MicroPython. MicroPython, pero es similar a como programar en Python, que la verdad nunca he programado. Sí, es parecido, cambian algunas sentencias, en algunas funciones como tal, solo que el manejo ya de MicroPython te permite trabajar con microcontrolador, ¿no? En eso varía. Entiendo. Sí, ajá, la otra consulta es la placa. Ya en físico, si nombra los pines o también uno tiene que andar contándolos o viendo cuál es cuál o sabérselos de memoria, solamente. Muy buena pregunta. Bueno, de hecho, a ver, voy a aprovechar ya de mostrarles acá en camarita. De hecho, la placa como tal no te lo muestra, ¿no? Acá, a ver, ¿dónde estás? Ya. Ahorita se los muestro en la cámara, pero voy a traer una plaquita más, porfa, me dan un minutito, o bueno, intervalos de segundos, ya vuelvo y te respondo con eso más a tu pregunta, ¿ya? Sí, está bien, calidad. Ok, ahora sí, en sí, por ejemplo, ya viéndolo la placa de manera física, a ti te entregan en sí la, a ver, ¿dónde voy a poner así? Acá está. A ti te la entregan directamente así. Algunas te las entregan soldadas, en otras no. Te entregan con los pines y tú puedes decidir si quieres soldarlo así o si, digamos, deseas cambiarlo para que esté de esta otra forma. Donde aquí sí está cada uno de los pines de uso, ¿no? Acá te indica cada GPU, cada GND, BCC y demás, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones puedes emplearla. Yo usualmente siempre lo trabajo de esta forma y lo que hago es utilizar, por ejemplo, un esquema de su pinout para poder identificar los pines de trabajo. Nada más, ¿ok? Pero usualmente viene así. Y así sería, por ejemplo, la Pico y la W es básicamente el mismo tamaño, que tiene la misma distribución de pines. Igual en la parte trasera, ¿no? El momento de comprarla es que uno pide que venga ya con los pines así identificados o como. No, no. O sea, lo que tú, cuando tú lo adquieres, ya viene serigrafiado, pero algunas electrónicas te la van a entregar solo la plaquita suelta y tú tienes que hacer la soldadura de estas, de estos pines. Otras te las van a entregar. Entonces, si te la entregan, Ok, tú decides si lo quieres soldar por arriba o ponerlo así, en este caso, como yo lo tengo por abajo, ¿no? Esa es la diferencia. ok, listo, listo. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos el circuito. Lo que yo voy a hacer es, bueno, como era un activo, ya, ahí tenemos. Si deseo comprar una Pico o Pico W, dependiendo para qué vas a utilizar. Para el curso que va a empezar esta semana, vamos a emplear todo con la Pico. Y si lo vas a hacer para IoT, Pico W, que en sí la vamos a utilizar ya en diciembre, ¿no? ¿Ok? Pero sí, si compramos la Pico W, también nos sirve para este y el próximo curso, para hacer una sola inversión. Eh, Pregunto. sí y no, porque hay unas ligeras variaciones en cuanto a la programación entre una y la otra. ¿No? No es mucho, no es que tengas que aprender todo de nuevo, pero sí hay algunas variaciones en algunas sentencias. Básicamente es en eso. Después es básicamente lo mismo. ¿Va? Si hay la opción, yo les recomendaría que adquieran ambos, pero si no, entonces pueden trabajar con la W y con esa van generando todo el proceso, ¿no? Entonces acá está, miren, este es el mismo circuito que teníamos hace un momento, solo que lo he cambiado porque yo acá estaba trabajando con un zumbador pasivo.
Lo he cambiado a un activo para poder verificar el proceso y para poder ya subir por este lado el programa, ¿no? Entonces voy a conectar la placa y la vamos a identificar el, dentro del IDE, ¿no? Que sería básicamente este otro de acá. ¿Ya? Ahí está. Es este. Ay, perdón. Sería este. Ahora sí. ¿No? Ahí se va bien. Tony. En Tony ya lo pegué. Voy a seleccionar. Me dice, ok, tienes que configurar el intérprete dentro de Word. Podría dentro de Tony. Entonces me voy a herramientas, opciones, dentro de opciones, intérprete. Y acá me dice, ¿qué tipo de lenguaje? Puedo trabajar local en Python 3 remoto por SSH, MicroPython por SSH, MicroPython para los Lego DB3, para Microbit, Raspberry Pi Pico, para cualquier microcontrolador o para cualquier placa que tenga como núcleo el RP2040, para SP32, 8266, MicroPython genérico y CircuitPython. Diferencias, por ejemplo, entre estas dos, CircuitPython es más a nivel básico. MicroPython es ya escalable, por eso es que vamos a utilizar MicroPython, porque no tiene tantas limitaciones como lo tiene CircuitPython. ¿Ok? Entonces selecciono aquí MicroPython para Raspberry Pico y el puerto de conexión automático, ¿no? Me dice, ahí está el 11, ¿ok? Y ya está, ya me lo ha seleccionado y simplemente lo voy a cargar este programa, ¿ok? Ya. Este programita lo voy a cargar dentro de la placa, ¿listo? ¿Cómo lo cargo? el- Ahorita esto es lo que tengo en mi plaquita, en esta MicroPython, o en esta Raspberry, todito esto. Entonces le voy a decir que, a ver, tengo que guardar. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo he querido hacer correr directamente, pero no corría porque no le he indicado el tipo de archivo. Puedo guardar archivos de texto plano o puedo guardarlo como archivo de extensión Python. Entonces acá le voy a decir en fichero, guardar como en la Raspberry Pico, con el nombre de, digamos, alarma.py. Ok. Como lo moví un poquito el cable, por eso es que no me lo guardó. Me lo voy a volver a poner. Ya está. Listo. Ahora sí. Guardar como en la Raspberry Pico alarma. Punto .py. Si yo lo guardo sin el py, me va a guardar como archivo plano. Necesito siempre tener la extensión de Python. Ok. Guardando. Y ahí la tenemos, ¿no? Archivo guardar. Ahora lo vamos a ver enseguida funcionar. Ay, otra vez se me desconectó. Enseguida lo vemos funcionando. Creo que es mi cablecito. Ya, ok. Cambié el cable y ahora sí, con esto lo voy a hacer subir. Listo. Algo que sucede, por ejemplo, acá cuando ya trabajas con MicroPython, es que hay dos opciones de hacer el funcionamiento de un programa, ¿ok? Ejemplo, este que ahorita lo estamos haciendo funcionar o este que ahorita lo tengo subido a la placa, no puede funcionar mientras tenga este main. ¿Por qué? Porque para MicroPython se utiliza el archivo main.h. Y si está el archivo main, por más que suba otro programita, no lo va a hacer funcionar. ¿Ok? Es más que todo por ello. Entonces, ahora sí, lo voy a
Lo voy a quitar, lo voy a volver a subir. Y lo generamos. Alarma.py. Ok. Está pidiendo que lo desconecte y lo vuelva a generar. Listo, ya lo va a subir. Entonces acá me indica que, por ejemplo, ya se está generando el uso, o bueno, el cambio de mi elemento. Y cuando vaya a generar el movimiento, ahorita lo cambia la sentencia, estamos por acá. Entonces voy generando aquí el movimiento, ya lo tengo al encendido, ¿no? Si deja de haber movimiento, voy a dejar de mover un momentito, voy a cambiarlo, solo que hace una variación. A ver, voy a tratar de moverme lo menos posible. Ahí está. Si genero otra vez el movimiento, se enciende otra vez, ¿no? Entonces, básicamente, el mismo circuito que tenemos por acá, lo podemos generar igual dentro de componentes. Si tienen los componentes físicos, con los componentes físicos, e igual va a funcionar. ¿Ok? ¿Tienen consultas tal vez al respecto? Igual, si esta partecita, si no se comprendió muy bien de cómo subir los programas y demás, lo vamos a volver a ver cuando estemos ya llevando toda la capacitación adelante. ¿Ok? No se preocupe. ¿Qué tal? Yo creo que sin dudas de momento, ¿no? ¿Sí? Súper. Vamos a continuar entonces con lo siguiente. Como ya lo tenemos toda esta parte hasta acá, vamos a ver ahora sí el siguiente proceso o el siguiente paso. A ver, chacachán, acá está. Este curso como tal está compuesto básicamente por las diferentes lecciones que vamos a ver a continuación. Vamos a trabajar desde la sesión 1 con la introducción a la Raspberry Pi Pico y MicroPython, instalación, o bueno, trabajamos primero por Whatway, haciendo primeros ejercicios, manejo de señal digital, tanto de entrada y salida, donde ahí vamos a ver las funciones del pin in, out, el pull down, pull up, para poder verificar funcionamiento y la condicional if. Vamos a trabajar con señal analógica igual tanto de entrada y salida, donde se va a conocer cómo sería el proceso para generar una entrada o una salida utilizando la función o utilizando MicroPython en sí. Y en este caso, para una trabaja a razón de 12 y para la otra trabaja a razón de 16 bits, que se va a ir viendo en el proceso. En la sesión 4, trabajar con el protocolo UART y el doble núcleo. Algo interesante que tiene la Raspberry Pi Pico es que cuenta con dos núcleos dentro de la misma placa, lo que significa que nos va a permitir hacer tareas multitask, o diré multitarea, o vamos a poder hacer procesos al mismo tiempo, logrando así que podamos, si digamos, por un lado que funcione algo, por otro lado que esté haciendo otra cosa en la misma plaquita, ¿no? Como si tuviera dos microcontroladores en uno. Después vamos a pasar a trabajar igual con el protocolo UART, pero para la recepción de datos y con sensores, trabajando con un sensor digital llamado sensor ultrasónico. Después del sensor ultrasónico vamos a pasar al sensor de movimiento PIR y el sensor de luz. Estos dos vamos a emplear. El de movimiento PIR para trabajar con la como sensor digital, y aquí vamos a indagar un poco más sobre las interrupciones que les mencionaba, y el sensor de luz. El sensor de luz como tal, que es un sensor analógico que vamos a permitir hacer las variaciones con esa, ¿no? Pero al entender cualquier sensor analógico, o si entendemos bien lo del sensor de luz, cualquier sensor analógico funciona de la misma forma. Luego, ya en la sesión número 7, se va a trabajar con el sensor de humedad y temperatura de HT11 o de HT22 y servomotores, el uso de un servo a través de la plaquita como tal, ¿no?
Sesión 8, manejo de motores reductores y el integrado 7805 más el driver L298N. ¿Por qué? Todo lo que vemos ahorita acá en color naranja se lo puede aplicar a través del simulador, tal como lo hicimos con el PIR. Varios de los elementos están en el simulador. El doble núcleo hasta hace un año no funcionaba, pero tal vez ya debe estar solucionado, así que ahí lo vamos a poder generar. Y si no, para eso utilizamos igual la placa física, ¿no? Entonces, ¿para qué se necesita el manejo de motores o por qué lo vamos a hacer varias cosas con simulador? Para que puedan invertir ese costo en adquirir motores, el integrado y el driver, para que ustedes puedan en sí, en este caso, armar un robot inalámbrico y este robot inalámbrico va a funcionar gracias a lo que vamos a aprender en esta sesión. Esta sesión va a ser la base de la sesión 8 para poder hacer un inalámbrico que funcione igual, pero a través ya de MicroPython, ¿no? Entonces, eso, en la sesión 9 ya se va a ver la LCD y el protocolo I2C. Cómo funciona este protocolo, cómo se crea la librería, cómo se integra librerías dentro de la placa para poder reutilizarlas, ¿no? Y poder aplicarlas en sí. Si bien MicroPython como tal te da una serie de módulos, hay algunos módulos extras que tú necesitas para poder trabajarlo al 100%. Ejemplo, para el DHT necesitas una librería extra, para la LCD que funcione con I2C, otra librería que igual las vamos a, las vamos a compartir a lo largo de la capacitación, ¿no? Y en una sesión 10, el desarrollo de la aplicación. En esta sesión, por ejemplo, vamos a tener esa opción. Si bien acá se les va a solicitar un motorcito, va a haber la opción de que se agreguen los dos motores y vayamos a realizar todo un inalámbrico, o y ahí ya se agregaría el desarrollo de aplicaciones móviles más, o la opción número 2, directamente un proyecto en base a todos los componentes de uso, ¿no? Para poder aplicarlo, ¿no? Y poder agregar diferentes códigos de trabajo. Entonces, en base a eso está. Todo lo que está con naranja, les repito nuevamente, se puede hacer con el simulador y así ustedes pueden optimizar o reducir costos en cuanto a la compra de los componentes, enfocándonos en esto, ¿no? ¿Ok? Preguntas de esta parte, consultas, dudas, ¿todo claro? Todo claro. Súper. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a continuar con lo siguiente. Ahora, como les decía, los que deseen hacerlo con componentes físicos pueden adquirirlos todos ellos. Estos son toditos los componentes que vamos a utilizar. Pero si no pueden adquirir los componentes, no se preocupen, gran cantidad está en el simulador y los podemos aplicar por ahí. Por eso es que estamos trabajando por lo menos unas 2 semanas para que puedan llegarle o puedan tener ese intervalo de tiempo de poder tener los elementos de trabajo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para poder utilizar, por así decirlo, para el robotito inalámbrico necesitamos esto, motorcitos, acá, y listo, ¿ok? Después todo lo demás, bueno, esto está en el simulador, este está en el simulador en módulo, este está en el simulador, pero recomendable hacerlo con componentes físicos para que aprendamos a generar las librerías, y este igual lo hacemos con físicos, ¿no? Entonces estas dos más necesitarían. Después todo lo demás se puede aplicar en el simulador sin problema, ¿ok? Entonces, ese es todo el kit de trabajo que se va a emplear. Como les decía, si digamos ustedes quieren hacerlo de manera física, entonces a lo largo del curso me van a indicar, yo lo voy a hacer con componentes físicos, entonces yo les voy a compartir los diagramas de los circuitos que vamos a hacer para que los tengan ya armados y no ocupen ese tiempo de armado en clases, sino directamente en aprendizaje. ¿Ok? Ahora, respecto a costos, tendrían que verlo con las electrónicas de su localidad. ¿Ok? Ahora, respecto a los detalles del curso, se va a realizar durante aproximadamente 4 semanas. Si bien está especificado para 10 sesiones, si necesitamos requerir 1 o 2 sesiones más, la vamos a llevar adelante sin problema. ¿Ok? La idea principal es, si bien vamos a intentar cumplir todo el contenido en esas 10 sesiones, siempre nos enfocamos al grupo de trabajo. Si con el grupo de trabajo estamos yendo un poco más lento o necesitamos repasar algunas cosas más y es necesaria 1 o 2 sesiones más, la vamos a
agregar para poder llevar y que puedan comprenderlos todos, ¿no? Porque esta base que se va a aprender es la sobre la cual se va a trabajar en Raspberry Pico W con IoT, que eso ya vendría en diciembre, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos las primeras dos versiones, que una fue del 2021, la otra del 2022, la uniríamos con esta del 2023, o les pasaríamos ya en sí la convocatoria para que puedan ser parte del de diciembre, ¿no? Porque parece sí van a necesitar las nociones básicas de MicroPython en sí. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se va a llevar la capacitación? Empezamos este día martes. Ya tenemos personas inscritas, pero por si hay alguna persona más que quiere inscribir, va a empezar el día martes, va a realizarse en días martes, jueves y sábado, de 9 de la noche a 11 hora de Bolivia. Sería 8 a 10 hora de Colombia, Ecuador, Perú. Sería de 10 a 12 hora de Argentina. Chile creo que igual está otra vez con el horario de Bolivia. En el caso de México sería de 7 a 9, ¿no? México, Honduras, El Salvador, Costa Rica. ¿Ok? Entonces, eso va a ser así. Sesiones de aproximadamente 2 horas en sí, 3 clases por semana, martes, jueves y sábado, durante 4 semanas, y cada clase se la va a realizar a través de esta plataforma, es decir, mediante Zoom. Cada clase que vamos a realizarla así en vivo va a ser igual grabada y subida posteriormente a un repositorio a través de Google Classroom para que ustedes puedan repasarlo y verla las veces que deseen. ¿Ok? Todo el material va a estar ahí. ¿Y cuándo se va a subir? 2 horas después de culminada la sesión. Ahora, la inversión por el curso, estábamos con un precio promocional en sí, y la inversión que habíamos lanzado estos últimos 2 años era de 350 bolivianos y $50, o 60 euros, ¿no? El costo promocional estaba con un 30% de descuento, que sería a razón de 245 bolivianos y $35, como $15 menos, básicamente, ¿no? Y en el caso de euros, 20 euros menos. Entonces, esta inversión estaba como promoción válida hasta el 9 de noviembre. A todas aquellas personas que en sí estén interesadas en llevar la capacitación, a todos los que están ahorita dentro de la sala, les vamos a mantener el precio promocional, que es acá, que sería a ver si los voy a marcar, perdón. Les vamos a mantener el precio promocional que está acá. Pero, ¿cómo lo vamos a validar? Todas las personas que deseen, aún así que deseen ser parte del curso, les estamos dejando este precio que si bien estaba en promo por haberse unido a la capacitación el día de hoy. Lo único que tienen que hacer para reservar su cupo es solo llenar ese formulario, ¿ok? Llenan ese formulario donde ustedes ponen su nombre completo, no tiene muchas cosas, solo les pide el nombre completo y el código del país, nada más, ¿ok? Entonces lo llenan y ahí es donde ustedes van a hacer la verificación. Ahorita les voy a enseñar cómo sería el llenado específico, ¿no? Esto por si desean inscribirse, ¿no? Entonces, todas las personas que están ahorita en la presente masterclass tienen ese 30% de descuento, es decir, generan el pago de 245 bolivianos o $35 hasta el día de mañana, como fecha límite, hasta las 7 de la noche. ¿Ok? A ese link que les he compartido, les explico ahora cómo va. Entonces, por ejemplo, ustedes ingresan a ese formulario y en dicho formulario les va a aparecer solo estas dos, ¿no? Preinscripción, robótica con Raspberry Pi Pico y MicroPython. Pones tu nombre, no importa si está en mayúsculas o en minúsculas, no hay problema, es solo para un preregistro, para reservar tu cupo. Y acá tu número de celular. Si digamos, en el caso mío, si yo soy de Bolivia, lo pongo con el código del país y mi número, ¿no? Seguí. Si digamos, estoy desde Argentina, el código del país. Si estoy en Colombia, no, esto es de Chile, ¿no? 53 creo que es de Colombia, no me acuerdo. Si estoy en México, y así, ¿ok? El código y solo ponen enviar. Entonces, con esto va a estar registrado su nombre y su número, cosa de que para cerrar su inscripción me indican, nos escriben y me dicen, quiero cerrar mi inscripción
Entonces verificamos en la lista y tienes el acceso, ¿no? Entonces tienes ahí el cupo asegurado. ¿Ok? Ahí está. Ahora, lo siguiente. ¿Cuáles son las algunas, o bueno, cuáles son las preguntas que usualmente nos realizan siempre en cada capacitación nueva que lanzamos o en cada masterclass? ¿Qué pasa si faltamos alguna clase? Como les había mencionado, cada clase en vivo se va grabando. Entonces, esta grabación se la sube a nuestro repositorio vía Google Classroom, donde ustedes pueden acceder a la misma. ¿Podré acceder al material una vez que culmine el curso? Claro que sí. Todos nuestros cursos quedan registrados en Google Classroom. Entonces, si el curso ya ha culminado, no significa que una vez que culmine ustedes pierden el material. No, todo el material se queda ahí por siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son todos los cursos que se han lanzado a lo largo del año. Esta fue la última, la del año pasado, ¿no? De la anterior versión de este curso y acá está, miren, sigue ahí todito, ¿ven? Entonces ahí se encuentra todo el material que se les va a ir compartiendo como tal, ¿ok? Entonces todo el material, sí, podré acceder a todo el material, siempre van a tener ese acceso de por vida. Ahora, debes adquirir todos los materiales desde la primera clase, como hemos visto que va a ser tanto con el simulador como con componentes físicos, no es necesario. Puedes tenerlo dentro de la primera, la segunda semana sin problemas y continuar luego con el avance. ¿Ok? Bueno, ¿qué creo que debo adquirir todos los materiales de las clases? Bueno, eso es opcional, ¿no? Pueden adquirirlo si desean todo o si no directamente los que sean más convenientes, como lo que les decía, que si ya está en el simulador, lo puedo aplicar solo lo que me falte, ¿no? ¿Ok? Y lo siguiente, ¿necesito saber programar para llevar el curso adelante? Claro que no. No es necesario que ustedes sepan programar. Si hoy día hemos visto y un poquito no se logró comprender tal vez algunas partes del código, pierdan cuidado que se les va a ir explicando el paso a paso cuando vayamos avanzando. Desde el encendido del LED, avanzando por los diferentes tipos de funciones, on, off, el value, el fade, fade in, fade out, el toggle, entre otros, todo eso se lo va a hacer paso a paso en la capacitación, ¿ok? Entonces no se preocupen, no necesitan conocimientos previos. Para este curso en particular, no. Para el de Raspberry Pico W, sí, se va a necesitar las nociones básicas en Pi Pico, ¿ok? ¿Y cuáles son, por ejemplo, si en sí nuestras capacitaciones no son lanzadas solo a nivel Bolivia, sino a toda la TAN, incluida España? Por eso también los valores de los precios. Entonces, en este caso, tenemos habilitado para Bolivia pago por QR o también habilitado por cuentas bancarias. Este QR yo les actualizaría el día de hoy porque está con la anterior, que bueno, la fecha estaba hasta el 9 de noviembre, ¿ok? O pueden generarlo directamente a través de transferencia bancaria con cualquiera de estos números al número de cuenta, ¿ok? A nivel internacional, tenemos habilitado PayPal como también Western Union. En el caso de PayPal, basta con darle clic a este link. Y en este link, lo único que tú haces te va a direccionar acá, ¿no? Entonces, enviar a Robotic Space NB, le pones enviar, te va a solicitar que inicies sesión con tu correo, ¿ok? Ver, creo que lo tengo en esta otra. Acá. Entonces, pones aquí enviar y acá la contraseña de tu cuenta. Y una vez que generas tu contraseña, te va a solicitar, entonces, ¿cuánto vas a enviar? Esto automáticamente aparece en dólares. Si quieres cambiar a otra moneda, está ahí. Pero si no aparece tu moneda acá, no te preocupes, tú directamente pones el monto. En este caso, ¿cuánto era, no? 35. Pones el monto. ¿Para qué? Si quieres le das una descripción, si no, no. Y luego siguiente, y automáticamente se va a hacer el cambio de divisas en base a tu moneda local. ¿Ok? Directamente hace el cambio a través de PayPal. Y la entrega es inmediata. Ahora, si no tienes una cuenta en PayPal o no deseas utilizar esta plataforma, no hay problema. La otra opción es a través de una entidad física empleando Western Union. En Western Union tendrías que dirigirte de manera física a una de las oficinas que tienen en tu localidad, proporcionar los datos del beneficiario para enviar los valores, ¿no? Y entre los datos, nombre, acá te dejo el nombre completo, cédula de identidad, que en otros países se llama DNI, por si te solicitan, aunque ahora ya no piden esto, piden el celular. Ciudad y país. Ciudad, La Paz, país Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?
una vez que generas el pago, te van a entregar un código de 12 dígitos al cual se llama MTCN. Este código, junto con el nombre completo de la persona depositante, es el que nos envías, el comprobante como tal, para validación, ¿ok? Y acá tengan en cuenta, por favor, de poner el nombre completo para que no haya observaciones por parte de Western, sino lo que ustedes vayan a depositar se va a quedar ahí en el limbo y van a tener que o bien volver a que les hagan el reintegro como tal, ¿no? Entonces, verifiquen que esté el nombre completo, todos los datos, sus datos de ustedes y nada, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Entonces, una vez que tú generas tu inscripción, nos mandas una captura a través del grupo o si deseas a través o de manera interna directamente al administrador del grupo de cursos Robotic Space NB y con eso nosotros te agregamos al grupo oficial. Tenemos un grupo oficial a través de Telegram. Este grupo vía Telegram lo aplicamos para poder absolver dudas, absolver consultas, mandar el link de la sesión en sí y demás. Básicamente es para eso, ¿no? Entonces, una vez completada toda la capacitación, se te hace la entrega de un certificado, en este caso de culminación del curso, hablado por Robotics Space NB, y el acceso a uno de nuestros proyectos de miembros del canal. Actualmente, entre los proyectos de miembros del canal tenemos introducción a las redes neuronales con Arduino, tenemos igual en alarma con SP32, manejo de alarma con notificaciones a través de Telegram, que es otra. Tenemos igual un brazo robótico utilizando Blink. Entonces, todas esas, cualquiera de esas puedes adquirir. O si desean que se genere un material exclusivo, digamos, en base a que pueda dar apoyo a lo que estamos avanzando con Raspi, entonces sacamos algo con Raspi Pico y se los generamos para que lo tengan el acceso, ¿no? Eso es básicamente en sí todos los beneficios que se les da entregar. Clases grabadas, diapositivas del docente, con grupo de consultas, mm, las clases, las sesiones en Zoom, bueno, a través del grupo de Telegram, que manejamos en sí Telegram porque no te ocupa espacio en memoria, por ejemplo, y si digamos algún momento cambias de dispositivo, no se pierde tu historial, todo lo tienes almacenado ahí solo en Telegram, ¿no? Y solo se descarga solo si tú deseas descargar, si no, no. Básicamente es por eso, ¿ok? No sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda antes de cerrar. ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? Todo claro, todo claro. Súper. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? ¿No? Vale. Entonces, como les había mencionado, este formulario que ahorita les he dejado acá en el chat, va a estar habilitado media hora, ¿ok? A partir de este momento, la próxima media hora, para que puedan acceder. No lo estoy compartiendo por el grupo de cursos porque es un beneficio exclusivo que les estamos dando a todas aquellas personas que se han unido y se han quedado hasta el final, ¿ok? Entonces, llénenlo los que deseen preinscribirse. Ya tenemos, como les había mencionado, personas que ya se han inscrito al curso. Por lo tanto, el curso sí o sí va a iniciar el día martes, ¿no? Y ya ustedes procesarían su inscripción hasta el día de mañana. ¿Ok? Yo les voy a compartir, esto sí les voy a compartir, estas diapositivas que ahorita hemos visto, se las voy a compartir al grupo de cursos. ¿Ok? Pero principalmente lo del formulario, recuerden que solo va a estar habilitado media hora. Si gustan, cópiense ese link, pónganlo en otro lugar, porque una vez que se cierre la sesión, ya no van a tener el acceso a ese Zoom, ¿no? O a ese chat. Entonces, cópienlo el link si todavía no lo van a llenar en este momento, pero recuerden que va a estar habilitado media horita, ¿ok? Para que puedan acceder a poder aquellas personas que todavía no se han logrado inscribir, acceder al precio que teníamos acá, con estos 30% de descuento, siendo 245 bolivianos o $35 respectivamente o 40 euros. ¿Ok? Dicho de esa forma, entonces, muchas gracias a todos. Nos estaríamos empezando el día martes con la capacitación, que como les había mencionado, no necesitan tener los componentes físicos desde esta primera semana y se les va a ir dando el apoyo en su aprendizaje, ¿no? Ahora, el tema de los proyectos, o si quieren un proyecto en exclusivo, o si desean uno de los que ya tenemos para miembros del canal, lo vamos a coordinar en el grupo ya de inscritos y ahí se les va a dar la opción y ustedes deciden, ¿no? Básicamente es así, se decide por mayoría, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos y
Bueno, los esperamos a los que se deseen unir al curso en la capacitación, ¿no? Tengan excelente noche y nos vemos el día martes. ¿Listo? Que les vaya muy bien a todos.